Vamos a ocupar mostacillas de color amarillo pastel, de color dorado. También vamos a ocupar mostacillas de color fucsia y de color lila claro, parecido al que tengo en las uñas de ese tono. Y vamos a utilizar este que es como color curúa. También vamos a ocupar muranos de color lila cristal del número 4, un aro de 3 centímetros o 3.5. También vamos a ocupar pues para este aro el topito o el colgante para nuestro arete. Vamos a estar ocupando nylon de 4 libras o 0.22 milímetros, agujas para mostacilla del número 10 o del número 12. También vamos a ocupar tijeras. Vamos a tomar 100 centímetros de nylon y lo pasamos por nuestra aguja. Después buscamos la puntita y con el encendedor vamos a quemarla hasta formar una bolita un poquito grandecita para que no pase derecho en el centro de las mostacillas. Después tomamos 2 mostacillas de color lila. Las pasamos casi donde tenemos nuestra bolita de la puntita quemada y subimos por el centro de estas dos. Es como abrazando nuestro aro para que queden sujetas a él. Si se dan cuenta, ahí ya quedan ubicadas 2 y 2 sin necesidad de hacer nudos. Vamos a tomar otras 2 mostacillas de color lila, las pasamos por la parte de adentro del aro y después subimos por el centro de las mostacillas. De nuevo tomamos 2, pasamos por el centro del aro, jalamos el nylon, las ubicamos que queden sobre el aro y subimos por el centro de las 2 mostacillas. Nuevamente vamos a tomar 2, pasamos por el centro del aro y subimos por el centro de las 2 mostacillas. Vamos a seguir ubicando de esta forma de 2 en 2 hasta completar toda la partecita de adentro de nuestro aro. Una vez lo completemos y tengamos este espacio, yo voy a dejarlo así para que no me queden muy apretadas. Vamos a pasar de arriba hacia abajo por las 2 mostacillas primeras que ubicamos, giramos nuestro tejido y ahora pasamos de abajo hacia arriba por las mismas 2. Y cuando se nos quede así atascadito nos podemos ayudar con la pinza. Vamos ahora sí a apretar muy bien para que el tejido se una. Ahora vamos a tomar un murano, una dorada y un murano. Vamos a contar 1 y 2 nylon de donde está saliendo nuestro hilo. Vamos a pasarlo por ese segundo nylon y subimos ahora solo por un murano. Y jalamos nuestro nylon y vamos apretando un poquito. Tomamos ahora una mostacilla dorada y un solo murano y pasamos por el siguiente nylon que nos queda en la partecita de abajo y subimos por el centro del murano. Para iniciar siempre tomamos un murano, una dorada y un murano, pero después ya tomamos solamente una mostacilla y un murano. En este caso pues es una mostacilla dorada y un murano de color lila. Y los vamos a ir ubicando por los nylon que quedan en la partecita de abajo. En esta parte también vamos a ir ubicando de esta misma forma hasta completar todo el centro de nuestro murano. Primero una mostacilla, luego un murano, pasamos por el hilo que quede disponible y así sucesivamente. Una vez completemos aquí vamos a ubicar el último murano, pasamos por el nylon que queda en la partecita de abajo, subimos por el centro del murano y aquí para unir nuestro tejido vamos a tomar una mostacilla de color dorado y la vamos a pasar de arriba hacia abajo por el primer murano que nos quedó ubicado. Con nuestra aguja vamos a pasar por los nylon que quedan entre mostacillas y con el nylon hacemos una especie de bolita y con nuestra aguja pasamos por el centro de esa bolita y apretamos muy bien. Aquí pueden bajar por algunas mostacillas, por las que ustedes prefieran. Esto lo hacemos para que el tejido quede mucho más seguro. Yo bajé por esta, lo giré y de nuevo voy a subir por esta y aquí con la ayuda de la pinza podemos jalarla más fácilmente. Aquí podemos pasar por otras o simplemente recortar nuestro nylon restante. Aquí ya hemos sacado la partecita de adentro, entonces vamos a empezar con la partecita de afuera. Tomamos ahora más o menos 120 o 130 centímetros de nylon y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera parte. Buscamos la puntita y con el encendedor vamos a quemarla para formar una bolita en la punta que quede más o menos grandecita.
Ahora vamos a tomar dos mostacillas de color amarillo pastel, las vamos a bajar casi hasta el final de nuestro hilo donde tenemos la puntita quemada. Las ubicamos aquí sobre nuestro aro, pasamos por la partecita de abajo del aro y después vamos a subir por el centro de las dos mostacillas. Vamos a jalar todo nuestro nylon y vamos apretando muy bien. Como se dan cuenta, ahí queda la bolita atascada y no tenemos necesidad de hacerlo. Ahora vamos a tomar una de color fucsia y una de color lila, la pasamos por la partecita de abajo de nuestro aro y después subimos por el centro de las dos. Ahora una dorada y una fucsia, pasamos nuevamente por la partecita de abajo de nuestro aro y subimos por el centro de las dos mostacillas. Vamos ajustando un poco, tomamos ahora dos de color fucsia, pasamos nuevamente por la partecita de abajo de nuestro aro y subimos por el centro de las dos mostacillas y apretamos. Ahora vamos a tomar una amarilla y una de color lila, la pasamos por la partecita de abajo y subimos por el centro. Ahora una dorada y una amarilla, pasamos por el centro de nuestro aro y pasamos ahora por el centro de las mostacillas y vamos apretando muy bien para que estas queden pegaditas al aro. Ahora tomamos dos de color este es curúa, perdón, y subimos por el centro de estas dos y apretamos. Ahora vamos a tomar una amarilla y una lila, pasamos por la partecita de abajo y subimos por el centro de estas dos. Vamos apretando. Ahora vamos a tomar una dorada y una amarilla, pasamos por el centro y subimos por el centro de las dos mostacillas. Vamos a tomar ahora dos de color amarillo pastel, las pasamos por la partecita de abajo de nuestro aro y, como les digo, subimos por el centro de las dos mostacillas y vamos apretando muy bien. Ahora, dan cuenta, estas dos amarillas son iguales a las dos que ubicamos al iniciar. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar los mismos colores desde esta amarilla hasta esta. Entonces ahora sigue la fucsia y la de color lila. Después siguen una dorada y una fucsia. Pasamos por el centro y después por el centro las mostacillas. Ahora, si se dan cuenta, siguen dos de color fucsia igual que hicimos al iniciar. Pasamos por abajito de nuestro aro y subimos por el centro. Ahora sigue una de color curúa y una lila, así como sigue en la primera parte. Subimos por el centro de estas dos. Ahora sigue una dorada y una de color curúa. Pasamos por abajito y vamos a subir ahora por el centro de las dos mostacillas. Y ahora siguen dos de color curúa. Pasamos nuevamente por el centro y subimos por el centro de las dos mostacillas. Ahora, si se dan cuenta, sigue una de color amarillo y una de color lila. La pasamos por el centro de la mostacilla, del aro, perdón, y ahora por el centro de la mostacilla. Y ahora simplemente nos toca una dorada y una amarilla y después las dos amarillas y volvemos a empezar ubicando en el mismo orden los mismos colores. Y vamos a completar todo nuestro aro de esta misma forma hasta llegar a las dos primeras amarillas. Aquí ya hemos completado nuestro aro por fuera, entonces vamos a unir el tejido. Pasamos de arriba hacia abajo por las primeras dos amarillas que ubicamos al iniciar y con la ayuda de la pinza vamos a jalar nuestra aguja para evitar que de pronto se nos partan las mostacillas. Pasamos la aguja por la partecita de abajo de nuestro herraje, giramos y volvamos a subir por estas dos mostacillas amarillas. Apretamos muy bien para que el tejido se una y vamos a empezar ahora con la partecita de arriba. Vamos a tomar una amarilla, una de color lila, una dorada y dos lilas nuevamente. Vamos a pasar por el segundo nylon de donde está saliendo nuestro nylon.
y vamos a subir ahora por una de color lila y por dos de color lila, perdón, y apretamos. Vamos ahora a tomar una de color lila y una fucsia, pasamos por el siguiente nylon y subimos por el centro de estas dos. Ahora tomamos una dorada, una lila y una fucsia, pasamos por el siguiente nylon y subimos por el centro de las dos mostacillas, o sea de la fucsia y de la de color lila, y vamos apretando muy bien. Ahora vamos a tomar dos de color lila, pasamos por el siguiente nylon y subimos. Ahora una dorada, una lila y una de color curúa. Las pasamos y vamos a subir ahora solo por dos, por la de color curúa y la de color lila, y vamos apretando. Ahora tomamos una de color lila y una de color curúa, pasamos por el centro y subimos por el centro de las dos mostacillas y vamos apretando muy bien. Vamos a tomar ahora una de color dorado y dos de color lila, las pasamos por el siguiente nylon y subimos. Ahora tomamos una de color lila y una de color amarillo, después otra vez una de color lila, otra de color amarillo, pasamos y subimos por el centro de estas dos. Tomamos una dorada, una lila y una amarilla, pasamos por el siguiente nylon y subimos. Ahora vamos a ubicar dos de color lila, pasamos por el centro y apretamos un poco. Tomamos una dorada y dos de color lila, en esta parte se me olvidó tomar la dorada, pero ustedes tomen una dorada y dos de color lila, aquí ya la ubiqué bien. Después vamos a tomar una lila y una fucsia, pasamos. Ahora tomamos una dorada, una lila y una fucsia, pasamos por el siguiente y subimos por estos dos. Tomamos ahora dos de color lila y subimos por el centro. Ahora una dorada, una lila y una de color curúa, pasamos por el centro y subimos solo por dos. Después tomamos una lila y una curúa y subimos por el centro de estas dos. Aquí también ya estamos repitiendo el patrón, esta parte ya la hicimos, si se dan cuenta. Desde la amarilla pueden guiarse y seguir haciendo en todo alrededor. Una vez completemos hasta aquí vamos a unir el tejido. Aquí ya llegamos a esta parte, vamos a bajar por estas dos primeras que ubicamos aquí, pasamos la aguja hacia el otro lado por debajo de nuestro nylon que está ubicado entre mostacilla y mostacilla en la partecita de abajo, y vamos a subir nuevamente por estas dos, que es de abajo hacia arriba, una amarilla y una de color lila. Vamos a pasar por la mostacilla de color dorado que tenemos al lado, vamos a bajar por dos lilas que tenemos aquí, y eso lo vamos a hacer para empezar a asegurar ya nuestro tejido para que no se nos vaya a zafar en ningún momento. Vamos a hacer un nudito aquí, pasamos la aguja por este nylon que queda aquí y formamos la especie de bolita y pasamos con nuestra aguja por el centro de esa especie de bolita que queda con el mismo nylon. Para asegurar más nuestro tejido vamos a pasar ya sea hacia abajo o hacia arriba por algunas mostacillas más y esconder entre estas mostacillas otro trozo de nylon y así nos quede mucho más seguro. Vamos a recortar nuestro nylon restante y ahora solamente nos falta ubicar el topito. Yo voy a estar utilizando este topito. En la descripción les voy a dejar donde pueden comprar las argollitas o los aros y también este tipo de topitos. Abrimos la argollita que tiene este topo, lo pasamos por la parte donde deseemos ubicarlo. Yo la pasé por el aro y por el tejido y así nos queda nuestro diseño. Espero que les haya gustado mucho el video, no olviden suscribirse a mi canal. También los invito a que pasen por mi página de Facebook, que aparezco como Andrea G. Bravo, por mi página de Instagram, que aparezco de la misma forma, y también por TikTok.